El Consejo Galáctico, un organismo antiguo y aparentemente invencible, había gobernado la galaxia con mano de hierro durante milenios. Compuesto por representantes de las especies más avanzadas y poderosas, el Consejo se consideraba la máxima autoridad del universo conocido. Su dominio era absoluto mediante una combinación de tecnología avanzada, alianzas estratégicas y una aplicación implacable. Habían subyugado incontables mundos y sometido a civilizaciones enteras. Cualquier especie que se atreviera a resistir sus edictos era aplastada rápida y brutalmente. Sus planetas, reducidos a cenizas, eran una advertencia para los demás. El poder del Consejo era tan vasto y sus métodos tan temibles que pocos cuestionaron su supremacía. A lo largo de los siglos, la reputación del Consejo Galáctico alcanzó proporciones míticas. Eran vistos como dioses inexpugnables y omniscientes, cuya palabra era ley. Sus flotas, compuestas por las naves de guerra más avanzadas jamás construidas, patrullaban la galaxia, como centinelas silenciosos, siempre listos para sofocar cualquier atisbo de rebelión. Los propios miembros del Consejo eran arrogantes, convencidos de que eran los legítimos gobernantes de la galaxia. Para ellos, las demás especies eran meros súbditos, seres inferiores que existían para servir a la voluntad del Consejo. En su arrogancia, el Consejo se había vuelto ciego a las mareas cambiantes de la galaxia. Se habían vuelto complacientes, confiando en sus victorias pasadas y en el miedo que habían inculcado para mantener el control. No se percataron de los sutiles cambios de poder, el silencioso ascenso de especies que alguna vez habían descartado como relevantes. Entre estas, se encontraba la humanidad, una especie que había surgido recientemente en el escenario galáctico. El ascenso de la humanidad había sido rápido y, a ojos del Consejo, sorprendente. En tan solo unos pocos siglos, los humanos habían pasado de ser una especie relativamente desconocida a una potencia floreciente. Su tecnología, aunque no tan avanzada como la del Consejo, era innovadora y versátil. Su adaptabilidad, combinada con una su feroz determinación, les permitió prosperar en entornos donde otros flaqueaban. La capacidad de la humanidad para aprender e integrar nuevos conocimientos rápidamente los distinguía, pero el Consejo, en su arrogancia, los veía como nada más que una raza advenediza, ambiciosa. Pero, en última instancia, insignificante. La visión del Consejo sobre la humanidad estaba aún más influenciada por su creencia en su propia superioridad. Veían a los humanos como imprudentes e indisciplinados, propensos a decisiones emocionales en lugar de la lógica calculada de la que se enorgullecían. La rápida expansión de la humanidad era una molestia, nada más. Sus emisarios hablaban con condescendencia de los humanos como una especie que se había vuelto demasiado arrogante, una que pronto sería puesta en su lugar. Fue en este contexto que el Consejo Galáctico tomó una decisión crucial. Creyendo que la humanidad necesitaba que se le recordara su lugar en la galaxia, el Consejo se reunió para discutir el llamado problema humano. Los debates fueron breves. Había pocas dudas entre los miembros del Consejo sobre el curso de acción a tomar. Impondrían duras sanciones a la Tierra, paralizando su economía y sofocando su crecimiento si la humanidad se resistía, como el Consejo esperaba. Un rápido ataque militar seguiría a uno que diezmaría las defensas humanas y los obligaría a someterse. La decisión fue unánime. El Consejo, confiado en su abrumador poder, no veía la necesidad de negociación ni diplomacia. Creían que la humanidad cumpliría o sería aniquilada. Cualquier resultado les parecía aceptable. Las flotas del Consejo se movilizaron y las sanciones se impusieron con la fría deficiencia que se había convertido en su sello distintivo. El mensaje era claro: someterse o enfrentarse a la aniquilación. Sin embargo, a medida que las naves del Consejo se posicionaban y sus emisarios entregaban su ultimátum, había una sensación de inseguridad que algunos miembros no podían quitarse de encima. Fue una sensación fugaz que rápidamente se descartó como irracional, pero que estaba ahí. Sin embargo, los humanos, a pesar de las expectativas del Consejo, no se sometieron de inmediato, sino que respondieron con un desafío inesperado y alarmante. Hubo informes de humanos reuniendo sus flotas de científicos e ingenieros que trabajaban incansablemente para adaptar su tecnología a la guerra. Los espías del Consejo murmuraron sobre alianzas secretas de armas y estrategias ocultas que la humanidad había mantenido en reserva por primera vez en muchos años. El Consejo Galáctico de la SEI comenzó a cuestionar la sabiduría de su decisión, pero para entonces era demasiado tarde para dar marcha atrás. La guerra se había puesto en marcha y el Consejo, en su arrogancia, no podía admitir la posibilidad de la derrota. Habían elegido provocar a la humanidad, confiados en su capacidad para aplastar cualquier resistencia, pero habían subestimado la determinación y el ingenio de su enemigo elegido en los fríos y silenciosos confines del espacio.
El escenario estaba preparado para un conflicto que sacudiría los cimientos de la galaxia. El Consejo, tan seguro de su dominio, estaba a punto de aprender una dura lección. La especie equivocada para provocar el momento en que el ultimátum del Consejo Galáctico llegó a la Tierra, envió ondas de choque a todos los niveles. De la sociedad humana, la audacia de las demandas del Consejo, junto con la inminente amenaza de aniquilación, habría aplastado el espíritu de muchas otras especies, pero la humanidad era diferente. El impacto inicial dio paso rápidamente a una férrea resolución que se extendió como la pólvora. Líderes de todos los rincones del planeta se reunieron en sesiones de emergencia. Se convocó a comandantes militares y se movilizaron las mejores mentes en ciencia e ingeniería. No hubo vacilación ni se habló de rendición. La humanidad había sido acorralada y su respuesta fue inmediata e inequívoca: lucharían. Los líderes de la humanidad, curtidos por siglos de experiencia en crisis globales, se movieron con una rapidez que incluso afectó a su propia gente. Las redes de comunicación vibraron con actividad a medida que se enviaban órdenes, las alianzas se consolidaron y los planes se pusieron en marcha. Había un entendimiento compartido entre ellos. Esta no era solo una batalla por la supervivencia, sino una lucha por el futuro de su especie. La respuesta fue coordinada con precisión. Implacable, el Consejo esperaba pánico y desconcierto, pero en cambio se encontraron con un frente unificado, decidido e inquebrantable. Las flotas del Consejo comenzaron su acercamiento. La humanidad reveló el verdadero alcance de su poderío militar. Durante años, habían desarrollado silenciosamente su tecnología, ampliando los límites de lo posible, a menudo bajo el pretexto de la exploración y defensa pacíficas. Ahora estaban listos para mostrarle a la galaxia de lo que eran capaces. Naves de guerra avanzadas, elegantes y letales, emergieron de astilleros ocultos. Estas naves no solo eran poderosas, sino que estaban ingeniosamente diseñadas para adaptarse y evolucionar, incorporando los últimos avances en energía, escudos y armamento de IA. Las flotas del Consejo eran vastas, pero las humanidades eran versátiles. Cada nave era una obra maestra de ingeniería, capaz tanto de ataques estratégicos como de brutales combates cuerpo a cuerpo. El primer encuentro entre las fuerzas humanas y la armada del Consejo fue espectacular. El Consejo, confiado en su superioridad, avanzó con la expectativa de una victoria rápida y decisiva. Victoria, pero a medida que sus naves entraban en el espacio controlado por los humanos, se encontraron con una resistencia sin precedentes. Las naves de guerra humanas se movían con una agilidad que desafiaba los cálculos del Consejo, deslizándose entre sus formaciones con precisión y atacando con una precisión devastadora. La tecnología de sigilo avanzada hacía que las naves humanas fueran casi invisibles para los sensores del Consejo, lo que les permitía lanzar ataques sorpresa que dejaban al enemigo aturdido. Las tácticas de la humanidad eran tan variadas como efectivas. Donde el Consejo dependía de una fuerza abrumadora, él empleaba la guerra de guerrillas, la guerra electrónica y las operaciones psicológicas que sembraban la confusión y el miedo entre las filas del Consejo. Los comandantes humanos, basándose en siglos de historia militar, adaptaron antiguas estrategias para el combate espacial, maniobrando y superando en astucia a sus oponentes a cada paso. Las enormes y pesadas naves de guerra del Consejo se vieron superadas en velocidad y armamento por naves humanas más pequeñas y rápidas. Naves que golpearon con precisión quirúrgica y luego se desvanecieron en el vacío. La primera batalla fue una derrota catastrófica para el Consejo. Sus naves, una vez símbolos de invencibilidad, fueron destrozadas por un enemigo al que consideraban inferior. La confianza del Consejo, tan inquebrantable hace apenas unos días, comenzó a debilitarse a medida que la realidad de la situación se imponía. Habían subestimado a la humanidad, y ahora estaban pagando el precio. Los informes de la batalla se extendieron rápidamente por la galaxia y las especies miembros del Consejo, una vez unidas en su creencia y la supremacía del Consejo, comenzaron a cuestionar a sus líderes. ¿Cómo podía una especie tan joven, aparentemente insignificante, infligir semejante golpe en las cámaras del Consejo Galáctico? El ambiente cambió de la arrogancia a la inquietud. La bravuconería inicial desapareció, reemplazada por acalorados debates y crecientes tensiones. Los miembros del Consejo que antes hablaban con certidumbre ahora cuestionaban la sensatez de provocar a la humanidad. Algunos exigieron una represalia inmediata con incluso mayor fuerza, mientras otros abogaban por una solución diplomática antes de que la situación se descontrolara aún más, pero no se pudo llegar a un consenso. El Consejo,
tan acostumbrado a dictar términos, se enfrentaba ahora a un desafío que no habían anticipado, una especie que se negaba a ser intimidada, que luchaba con una ferocidad e ingenio nunca vistos. Los líderes del Consejo se vieron obligados a afrontar una dura verdad: habían juzgado gravemente mal a la humanidad. Lo que habían visto como un simple ejercicio y una proyección de poder se había convertido en una guerra a gran escala en la que no tenían la victoria garantizada. Por primera vez en la historia reciente, el Consejo Galáctico se encontró a la defensiva, luchando por adaptarse a un enemigo que desafiaba todas las expectativas. La galaxia observaba en un silencio atónito cómo se desarrollaba la guerra, dándose cuenta de que el Consejo, los gobernantes indiscutibles de las estrellas, habían elegido a la especie equivocada para provocarla. Las batallas iniciales eran solo el comienzo, ya que las noticias del desafío de la humanidad extendió el conflicto rápidamente más allá de las fronteras de EA. El Consejo Galáctico, que una vez confió en su capacidad para aplastar cualquier resistencia, se vio envuelto en una guerra que abarcó sistemas estelares enteros. Lo que comenzó como una acción punitiva contra una sola especie se convirtió en un conflicto galáctico a gran escala. Las fuerzas humanas ya no se conformaban con defender su territorio, lanzaban ataques estratégicos en el espacio controlado por el Consejo, dirigidos a instalaciones clave, líneas de suministro y puestos de avanzada. Estos ataques no eran aleatorios, sino cuidadosamente calculados para debilitar el control del poder del Consejo. El ejército de la humanidad siempre había sido una fuerza de innovación y ahora, con las apuestas más altas que nunca, llevaron su tecnología y tácticas a nuevas alturas. Las flotas se movían con precisión, interrumpiendo la logística del Consejo y obligando a sus fuerzas a responder desesperadamente. Los convoys de suministros del Consejo fueron emboscados, los puestos de avanzada fueron invadidos y sus redes de comunicación fueron desmanteladas sistemáticamente. Cada victoria humana socavó el aura de invencibilidad del Consejo. Y la otrora poderosa armada del Consejo se vio cada vez más superada por el ingenio y la tenacidad humanos. La escalada de la guerra no pasó desapercibida para otras especies de la galaxia. Durante siglos, el gobierno del Consejo se había mantenido absoluto a través del miedo y la opresión. Innumerables especies habían sufrido bajo su yugo, sus planetas explotados y sus pueblos subyugados. Pero ahora, por primera vez, veían un rayo de esperanza, una especie que no solo se oponía al Consejo, sino que ganaba discretamente. Al principio, estas especies comenzaron a acercarse a la humanidad. Lo que comenzó como comunicación encubierta pronto se convirtió en alianzas completas. No eran acuerdos formales escritos en pergamino, sino lazos forjados en el fuego de la lucha compartida y un enemigo común. La humanidad dio la bienvenida a estos nuevos aliados, reconociendo la fuerza de la unidad. Cada especie aportaba algo único: conocimiento de las tácticas del Consejo, acceso a recursos y tecnologías especializadas. Juntos formaron una coalición que el Consejo no habían anticipado que esta alianza, nacida de la desesperación y la sed de libertad, rápidamente demostró ser una fuerza formidable. El Consejo, acostumbrado a luchar contra enemigos aislados, ahora se enfrentaba a un frente unido que amenazaba su propia existencia mientras la guerra continuaba. La desesperación del Consejo se volvió cada vez más intensa. Desplegaron sus flotas más poderosas, naves que una vez fueron el orgullo de su armada, en un último esfuerzo por aplastar la creciente rebelión. Estas flotas, armadas con el armamento más avanzado y comandadas por los principales estrategas del Consejo, debían cambiar el rumbo de la guerra, pero la humanidad y sus aliados estaban listos. Aprovechando sus fuerzas combinadas, idearon estrategias que explotaron las debilidades del Consejo, volviendo su superioridad numérica y su potencia de fuego en su contra. Las batallas que siguieron fueron algunas de las más feroces que la galaxia jamás había visto, en un enfrentamiento significativo conocido más tarde como la Batalla de la Grieta de Orión. La flota se enfrentó a las fuerzas de la coalición en un conflicto que determinaría el destino de la guerra. El Consejo, confiado en su abrumadora potencia de fuego, lanzó un asalto directo con el objetivo de aniquilar a la coalición en un solo golpe decisivo. Sin embargo, la coalición lo anticipó y tendió una trampa utilizando tecnología de sigilo avanzada y tácticas coordinadas. Fuerzas humanas y aliadas atacaron desde múltiples ángulos, abrumando a la flota del Consejo. La batalla fue brutal e intensa, con grandes pérdidas para ambos bandos. Sin embargo, al final, fue el ingenio de la humanidad y la unidad de la coalición lo que prevaleció. La flota del Consejo, una vez diezmada la atmósfera de la galaxia, quedó reducida a escombros que flotaban sin rumbo en el frío vacío del espacio. Las pocas naves del Consejo que sobrevivieron a la batalla se retiraron desorganizadas. Su estructura de mando quedó destrozada y su moral, arruinada. La derrota en la Grieta de Orión envió ondas de choque a través del Consejo Galáctico.
Lo impensable había sucedido. Su flota más poderosa había sido destruida y su control sobre la galaxia se estaba desvaneciendo en las cámaras del Consejo. El pánico y el caos llovieron. La desesperación se apoderó de los miembros del Consejo, que se enfrentaron entre sí, culpándose por el fracaso. Algunos abogaban por una guerra total con armas de destrucción masiva para terminar el conflicto de una vez por todas. Mientras que otros abogaban por negociaciones con la esperanza de recuperar lo que quedaba de su poder, era demasiado tarde. La unidad del Consejo se había fracturado y su confianza, una vez inquebrantable, se había derrumbado a medida que la coalición avanzaba, reclamando territorio y liberando mundos oprimidos. El control del Consejo sobre la galaxia se debilitaba aún más. Las especies, envalentonadas por los éxitos de la coalición, se unieron a la lucha, sumando su fuerza al creciente movimiento contra el Consejo. La guerra había llegado a un punto crítico y era evidente para todos que los días de la coalición. El reinado del concilio estaba contado. Habían provocado a la humanidad esperando su misión, pero en cambio habían encendido un fuego que consumiría. Tras siglos de dominio, la guerra había alcanzado un punto crítico dentro del otrora poderoso Consejo Galáctico. Las grietas comenzaban a mostrarse. Lo que había sido un frente unificado se estaba desmoronando bajo la presión de repetidas derrotas y la creciente fuerza de la especie humana miembro de la coalición, antaño leal e inquebrantable en su apoyo al Consejo, comenzó a cuestionar el liderazgo que los había llevado a este desastroso conflicto. Los rumores de descendencia se hicieron más fuertes en las cámaras del Consejo a medida que representantes de diversas especies comenzaban a dudar de la sensatez de continuar una guerra que parecía cada vez más imposible de ganar. Algunas facciones del Consejo incluso comenzaron a considerar lo impensable, cambiar de bando o buscar una paz separada con la humanidad para preservar sus propios intereses. La humanidad y sus aliados percibieron esta creciente discordia y actuaron con rapidez para capitalizarla, reconociendo que el Consejo estaba ahora a la defensiva. El liderazgo humano, con su característica audacia e ingenio, orquestaron una serie de ataques coordinados diseñados para los activos militares restantes del Consejo. No se trataba de ataques aleatorios, sino de operaciones cuidadosamente planificadas que tenían como objetivo la infraestructura crítica del Consejo, su depósito de suministros, astilleros y centros de mando. Las fuerzas de la coalición atacaron con precisión, alcanzando múltiples objetivos simultáneamente, dejando al Consejo luchando por defenderse en múltiples frentes bajo el liderazgo de figuras humanas clave. La coalición ejecutó estas operaciones con un nivel de coordinación y eficiencia que el Consejo nunca había anticipado. Los comandantes humanos, aprovechando su profundo conocimiento estratégico, inspiraron no solo a su propia gente, sino también a sus aliados alienígenas. La coalición se convirtió en una máquina bien engrasada, donde cada especie contribuyó con sus fortalezas al esfuerzo bélico general. El rumbo de la guerra había cambiado claramente y el ascenso de la humanidad era ahora innegable. El punto de inflexión llegó con una victoria decisiva que marcaría el principio del fin para el Consejo Galáctico. En una operación audaz y meticulosamente planificada, puso la mira en una de las principales fortalezas del Consejo, un planeta fortificado que había servido como símbolo del poder del Consejo durante siglos. El planeta, fuertemente defendido y considerado inexpugnable, era un centro clave para las operaciones militares del Consejo, y su captura enviaría un claro mensaje de que el viejo orden se estaba desmoronando. La batalla por la fortaleza fue feroz, con ambos bandos plenamente conscientes de su importancia. El Consejo, desesperado por aferrarse a este bastión de poder, puso todo su poder en su defensa, pero la humanidad y sus aliados fueron implacables. Utilizando una combinación de fuerza bruta y tácticas astutas, lograron romper las formidables defensas del planeta. Las fuerzas de la coalición, impulsadas por una determinación compartida de poner fin a la guerra, abrumaron a los defensores del Consejo en una impresionante victoria. La fortaleza cayó. Su captura marcó un golpe significativo para la capacidad del Consejo de continuar. La caída de esta fortaleza conmocionó a toda la galaxia. El Consejo, una vez considerado inexpugnable, se tambaleaba por la pérdida. El pánico y el caos se extendieron entre los líderes del Consejo al darse cuenta de que su control del poder se estaba debilitando. La desesperación se apoderó de ellos, y en sus últimos intentos por cambiar el rumbo de la guerra, el Consejo recurrió a medidas cada vez más antiéticas y extremas. Autorizaron el uso de armas experimentales, desplegaron sus fuerzas restantes en ataques imprudentes e incluso consideraron sacrificar planetas enteros para evitar la derrota. Sin embargo, estas acciones solo sirvieron para distanciar aún más a sus especies miembros, muchas de las cuales ya no podían soportar un régimen tan corrupto y vacilante. A medida que aumentaban las deserciones y las fuerzas del Consejo continuaban disminuyendo,
se hizo evidente que la guerra había terminado. La coalición, con la ventaja, aprovechó su ventaja, liberando más sistemas y poniendo bajo su control los territorios restantes del Consejo. El liderazgo se mantuvo firme guiando a la coalición, con el objetivo de lograr una paz justa y duradera. El Consejo, una vez temido y respetado, era ahora una sombra de lo que fue. Su autoridad se hizo añicos y sus miembros dividieron el Consejo Galáctico. Desde el principio, habían juzgado mal a la humanidad y ahora pagaban el precio máximo. Su imperio, construido sobre la arrogancia y el miedo, se desmoronaba ante sus ojos. La guerra que creían que sería una simple demostración de su poder se había convertido en su ruina. La humanidad, la especie que una vez consideraron insignificante, se había alzado para liderar una coalición que transformaría la galaxia. Se había alcanzado el punto de inflexión y no había vuelta atrás. El viejo orden moría y una nueva era, liderada por aquellos que una vez fueron subestimados, estaba amaneciendo. El Consejo Galáctico, una vez que los gobernantes indiscutibles de la galaxia finalmente habían caído, su reinado, marcado por la opresión y la arrogancia, se derrumbó al ser derrotadas sus fuerzas. Sus fortalezas capturadas y su liderazgo destrozado. El golpe final llegó con la captura de los líderes más importantes del Consejo, quienes fueron detenidos o encontraron su fin en el caos de la conclusión de la guerra. Aquellos que sobrevivieron enfrentan juicios por sus crímenes. Mientras que otros huyeron al exilio, sabiendo que nunca podrían regresar a la galaxia. Una vez dominaron el Consejo tal como se conocía, ya no era una reliquia de una era pasada. Arrastrados por la marea de cambio tras la guerra, la humanidad emergió como una gran potencia no a través de la conquista, sino a través del liderazgo y la resiliencia que demostraron a lo largo del conflicto. La galaxia vio a los humanos no solo como guerreros, sino como líderes capaces de guiarlos hacia una nueva era. La humanidad asumió la monumental tarea de reconstruir, ofreciendo una visión de gobierno más justa que cualquier otra que la galaxia hubiera visto antes, donde el Consejo había gobernado a través del miedo. La humanidad ofreció respeto y cooperación. Buscaban establecer un nuevo orden basado en la igualdad donde todas las especies tuvieran voz y nadie estaba sujeto a la tiranía que había definido el gobierno del Consejo. Este nuevo orden fue simbolizado por la formación de una alianza galáctica, una coalición de especies unidas no por la fuerza, sino por ideales compartidos y respeto mutuo. La humanidad, junto con sus aliados más cercanos, jugó un papel central en esta alianza, asegurando que los errores del pasado no se repitieran. El Estatuto de la Alianza enfatizaba los principios de libertad, cooperación y protección de toda la vida sensible. Cada especie miembro, independientemente de su poder o influencia, tenía la misma voz en las decisiones que darían forma al futuro de la galaxia. Era un marcado contraste con el antiguo régimen, donde unos pocos tenían poder sobre muchos. Ahora, la galaxia se erguía como un colectivo unido por el deseo de paz y prosperidad. La influencia de la humanidad en la nueva alianza fue profunda. Su liderazgo durante la guerra les había ganado respeto y temor entre las demás especies. Eran vistos como los defensores de los oprimidos, los que se habían enfrentado. El Consejo. Y salió victorioso, pero este respeto se vio atenuado por el reconocimiento de la fuerza de la humanidad, un recordatorio de que no debían ser subestimados. La humanidad, consciente de esta doble percepción, la utilizó para fomentar una sensación de estabilidad. Trabajaron incansablemente para mantener el equilibrio de poder dentro de la alianza, asegurándose de que ninguna especie pudiera dominar a las demás, como lo había hecho el Consejo. Su enfoque fue la diplomacia respaldada por la fuerza, una combinación que mantuvo la paz y disuadió a cualquiera que intentara interrumpirla. Las lecciones de la guerra no se olvidaron. La galaxia aprendió los peligros de subestimar a los demás, de permitir que la arrogancia y la complacencia los llegaran ante las realidades que los rodeaban. La caída del Consejo sirvió como un poderoso recordatorio de que ningún imperio, por poderoso que fuera, podía oponerse a la voluntad colectiva de aquellos que anhelaban la libertad. La guerra también destacó el valor de la resiliencia y la unidad, demostrando que incluso las especies más diversas y dispersas podían unirse para lograr algo más grande que ellos mismos. Estas lecciones se consagraron en los principios rectores de la nueva alianza, asegurando que se transmitieran de generación en generación a medida que la galaxia entraba en esta nueva era. Había una sensación de esperanza y optimismo que no se había sentido en siglos. Las heridas de la guerra aún estaban frescas y los desafíos de la reconstrucción eran inmensos,
pero también se reconocía que estaban al borde de algo extraordinario. Las viejas costumbres habían sido barridas y en su lugar emergía un nuevo orden, uno donde la cooperación y el respeto mutuo eran los cimientos de una paz duradera. La humanidad, antes vista como una especie menor en los márgenes de la galaxia, ahora se encontraba en el centro de esta transformación. No habían buscado el poder por sí mismo, sino que, a través de sus acciones, se habían ganado un lugar como líderes en el nuevo orden galáctico. La galaxia los buscaba no solo en busca de orientación, sino también de inspiración mientras trabajaban juntos para construir un futuro donde todos pudieran prosperar. La guerra había sido brutal y el costo había sido alto, pero entre sus consecuencias, la galaxia encontró un renovado sentido de propósito, y bajo el estandarte de la nueva Alianza Galáctica, la galaxia comenzó a sanar, reconstruirse y crecer. El futuro era incierto, como siempre, pero existía la creencia compartida de que estaban en el camino correcto, un camino forjado a través de la lucha, la unidad y la inquebrantable convicción de que juntos podrían crear un futuro mejor. La galaxia había entrado en una nueva era, definida no por el dominio de unos pocos, sino por la fuerza de la mayoría y la promesa de paz y prosperidad para todos.